Hora de cambio. Ya estamos en comunicación con el señor Winston Guamán Enríquez, secretario general de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, CITE. Tenga usted buenos días, señor Winston. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Estamos a sus órdenes. Como parte, pues, de la comunidad y del país, ¿no? Los trabajadores también ven lo que pasa en el país. En estos momentos, pues, hay una crisis política en vista de todos los acontecimientos ocurridos últimamente, ¿no? Como por ejemplo, la detención del hermano de la presidenta, asimismo una serie de cosas que están ocurriendo, pues, dentro de la presidencia de la República. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación que está ocurriendo en el país? Nuestra opinión, desde nuestra ubicación como trabajadores y dirigente sindical, que vamos, ojalá en los próximos días, tratar de trascender también en lo que significa quehacer político. Yo debo de señalar que la crisis en nuestro país, de manera puntual, se viene acentuando a partir del 7 de diciembre del año pasado. O sea, no es ahora, no es hoy día. Hoy se está llegando ya a los niveles más escandalosos desde el punto de vista de la crisis económica, política y sobre todo moral, ¿no? El hecho que ya detengan al hermano de la presidenta y cayó en su momento bajo una telenovela que prácticamente el país tuvo que observar, la caída de Otárola, que era su principal aliado. Hoy se evidencia con mayor claridad que la presidenta de la República, al no tener ni siquiera un partido político que lo respalde, al no tener ni siquiera una bancada política que lo respalde, sencillamente se va configurando que el primer poder del Estado buscará hasta dónde y en qué momento termine esa posibilidad que le sigue siendo útil, porque ya cuando no le sea útil, sencillamente van a tomar la decisión de sacarla de la presidencia de la República. Esa es la realidad que nosotros, en todo caso, lo resumimos en la línea de su pregunta. La presidenta, ¿usted cree que debería ya dar un paso al costado en vista que ya todos estos acontecimientos están ocurriendo en el país? Un gobierno, una gobernabilidad que no tiene ni el 9% de aprobación del país. Es decir, el pueblo señala que este gobierno, tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo, no tienen ni siquiera los niveles más mínimos de aceptación comparado con lo que significa la realidad de otros países. Realmente, ¿qué es lo que se puede presagiar? O sea, en este país ya puede suceder cualquier cosa, estimada periodista. Los trabajadores, naturalmente, estamos hoy siendo objeto de pagar la crisis de esta forma de dirigir los destinos del país. Estamos atenidos, por ejemplo, a que hoy día el Ministerio de Economía nos dé una respuesta si nos va a dar o no nos va a dar el presupuesto para la posibilidad de que la ley de 3188 se pueda implementar por tercera oportunidad en nuestra patria. Habiéndose nombrado la comisión negociadora ya al más alto nivel, sencillamente estamos sentados ahí mirándonos las caras con los representantes del gobierno y los representantes de los trabajadores, pero si no tenemos el presupuesto, no tenemos la posibilidad del espacio fiscal que se denomina de acuerdo a ley, ¿qué podemos negociar? Y lo que es más grave, que se quiere hacer pagar la crisis económica, se quiere achacar la responsabilidad a los trabajadores del déficit fiscal, de la forma como naturalmente esa cartera de economía se ha venido dirigiendo los destinos en el país. Sí, en estos momentos también se ha aplazado, pues, lo que significaba, pues, el aumento de la remuneración mínima vital. Hasta el momento no hay, pues, un aumento a los trabajadores. ¿Cómo califica usted esto? El decreto de urgencia 006, por un lado, configuró ya una realidad que todo el país está constatando. Y acaba de nuevamente ingresar al Congreso de la República una solicitud de la Presidenta de la República con el Ministro de Defensa, que ha firmado el reemplazo del Premier, que le tienen que dar facultades en materia de lo que significa diferentes aspectos para seguir gobernando el país, con facultades legislativas. Una primera es que la ley universitaria, por ejemplo, se modifique también, para que ahora el Instituto Nacional de la Administración Pública pueda otorgar no solamente maestrías, sino también doctorados. Establecer que en el marco normativo para el mejor servicio público se debe optimizar y de mejor manera
el régimen disciplinario sancionador y que todo el mundo ahora ya debe pasar al servicio civil. Están pidiendo legislar en materia fiscal todo lo que significa el tema de los recursos humanos como consecuencia de ese 1602. Está planteándose en este nuevo proyecto establecer las disposiciones para la negociación colectiva en el sector público que considere la capacidad financiera del Estado. En otras palabras, se quiere dejar sin efecto ya realmente la implementación de la ley de negociación colectiva en este país. Se ha empezado con el 006, con el artículo 18, que restringe a la facultad que teníamos las entidades y la representación de los trabajadores para que negociemos de acuerdo al equilibrio financiero, de acuerdo a la factibilidad económica que tiene que informar cada presupuestólogo en cada entidad, pero se acaba de decidir y estamos ahora buscando que ese artículo se derogue en el Congreso de la República. Hemos presentado recurso de amparo por parte de la CITE, tampoco se admite. Es decir, todo ese andamiaje de ofensiva laboral para los trabajadores está totalmente diseñado por parte de este gobierno. Y, naturalmente, que el único que lo sostiene, diríamos al Ejecutivo, es el Poder Legislativo. Algunos dicen de que hay sectores de los trabajadores estatales que son privilegiados como el Congreso. ¿Usted diría lo mismo? ¿Que hay esa situación? Cierto. Es que tiene que no puede ser de otra manera para poder mantenerse. O sea, ese sector privilegiado del Congreso de la República, hay que incrementar a los congresistas. También se ha incrementado el personal, nosotros no podemos negar esa realidad. Un bono que se entregó a los trabajadores del Congreso de cerca de 10,000 soles, mientras al resto del país, de todos los trabajadores, más de 562,000 trabajadores, se les entregó solo y exclusivamente 600 soles. Usted puede sacar las conclusiones, qué es lo que y a dónde lleva estas decisiones, ¿no? De otro lado, en estos momentos ustedes están negociando, creo, el pliego nacional. ¿Cómo marchan estas negociaciones? Totalmente, diremos, paralizado en función a los resultados. 7 sesiones sin ningún resultado. Se nos puso el gobierno y se propuso tratar de hacernos pelear entre los trabajadores. Desde el momento que se impuso a 2 confederaciones cuya representación de trabajadores sencillamente es de 122 personas, una confederación con 122 personas de afiliados pueden representar a 562,000 trabajadores, nos hacemos nosotros esa pregunta. Entonces, a partir de esa realidad, han pretendido, cosa que hasta ayer se terminó eso, han pretendido que estemos peleando entre nosotros. Situación que el día de ayer hemos llegado a un entendimiento y que ahora, para probar que efectivamente no se quiere propiciar la negociación colectiva, vamos al Ministerio de Economía citados por ellos, nos han citado para las 11 de la mañana, de repente lo postergaron la reunión para las 3 de la tarde, porque hemos anunciado que hoy día iremos también con nuestro asesor económico, doctor Gustavo Guerra García, para que nos demuestre con números y en base a lo que significa no solamente el análisis macroeconómico, de qué posibilidades de espacio fiscal tenemos para negociar en esta negociación colectiva. Si hoy día nos dan una respuesta que no hay, porque nos lo vienen ofreciendo desde el mes de abril y que nos dijeron que el 2 de mayo nos lo entregaban, si hoy día no nos dan la noticia que hay espacio fiscal, ya los trabajadores hemos tomado una decisión en la Asamblea Nacional el 29 de abril que iremos necesariamente a medidas de lucha que no descartan la huelga general en este país, de los trabajadores del Estado. ¿Cómo va en estos momentos la derogatoria de lo que ustedes están pidiendo de la ley Servir? ¿Cómo va eso? ¿Está encaminada? Como derogatoria de la ley de Servir hay proyectos que no han sido dictaminados. De manera específica, sí, la última decisión que se traduce en el decreto de urgencia 1602 sí está ya dictaminado, felizmente a favor de los trabajadores, que ese decreto de urgencia debe caer, está en el Pleno del Congreso de la República con dictamen favorable de la Comisión de Trabajo. Esperamos que los congresistas efectivamente puedan llegar a tomar una posición a favor de lo que significa los intereses de los trabajadores en este país, que esta ley de servicio civil aprobada desde el año 2013, estamos en 2024 y nunca se logró implementar en la mayoría de sectores. ¿Cómo les afectaría a ustedes si es que esta ley Servir, no se aplica esta ley Servir? No se aplica en principio por las mismas restricciones que se puso para poder avanzar en un proceso.
cuando se han dado cuenta después de 10 años que ni ellos han podido implementar en la propia instancia del servicio civil, han querido modificar con el 1602, pero al querer involucrar a todos los trabajadores, siendo que el pase se ha ratificado felizmente que sea voluntario, pero querer involucrar al conjunto de los trabajadores del Estado, estén o no estén en el servicio civil, a un proceso de evaluaciones realmente que terminaban en el despido. Entonces todo el país, en términos de lo que significa el empleo público, ha rechazado totalmente este decreto. Y en esa línea, con la ayuda de algunos congresistas, se presentaron los proyectos de ley, estos han sido dictaminados. Ahora esperamos que ojalá el Congreso de la República en pleno, la mayoría siquiera, si tiene la posibilidad de entender el drama de los trabajadores del Estado, lo puedan dejar sin efecto o derogar. Si esto se diera, ¿cuántos trabajadores en el sector estatal estarían siendo despedidos? La posibilidad naturalmente está planteado de que después de 2 evaluaciones el trabajador se iría. No alcanzaría yo a decir cuántos pueden ser despedidos, sino más bien el peligro en el que estaríamos más de 1 millón de trabajadores. En estos momentos se ha incrementado, de otro lado, la pobreza en el Perú, que registra un 29% de peruanos en pobreza extrema en el 2023 y cerca de 2 millones se encuentran en situación de pobreza extrema. ¿Cuál es su opinión de los trabajadores con respecto a esto? Los que efectivamente ya estábamos en la pobreza, ya pasamos ahora a estar en la pobreza extrema. Y los que ya se encuentran en la pobreza extrema, lo único que están esperando es la muerte lenta en este país. Esa es la realidad a la que yo lo resumo. ¿Debemos los trabajadores reaccionar ante esa realidad de política económica? Yo creo que sí. Y en eso estamos tratando de organizarnos de mejor manera los trabajadores, y a partir de los próximos días, en curso ya ciudadanos que tenemos hace muchos años una experiencia sindical, de estar dirigiendo organizaciones sindicales, después de un proceso de 9 años, hemos logrado ya constituir un partido político en nuestro país, un nuevo partido político que rompa con todo lo que significa los esquemas de partidos tradicionales y de la forma como estos se han conducido y han corrompido la política, y a partir de ello será nuestra contribución también como ciudadanos que a la vez tenemos cargos dirigenciales en todo el Perú. Al haber construido ya el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, ya tiene su plena legalización y estamos en toda la tarea de legitimarlo en todo el Perú. ¿Cuándo ya ustedes ya han conformado ese partido político? ¿Con eso van a postular en las próximas elecciones? Y estamos totalmente autorizados a partir del reconocimiento legal que nos entregaron el 5 de abril con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. El 16 de abril hicimos la presentación pública en el Club de la Unión. Hemos presentado la organización política en Cajamarca, la hemos presentado en Trujillo, avanzamos a presentarlo el 25 en Lambayeque, el 26 en Piura, el 27 y 28 en Tumbes. A partir de esas fechas volteamos hacia el sur y al centro del país para, en principio, hacer de conocimiento de los trabajadores, de los emprendedores, de todo el pueblo, de todas esas regiones, que existe un nuevo partido que busca adecentar la política, que busca dignificar lo que significa el ejercicio de la política en nuestro país, y que saque de la cabeza de nuestros jóvenes, sobre todo, el que la política en esta parte es sinónimo de corrupción, es sinónimo de inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que lideran este partido político de los trabajadores? El dirigente principal, el presidente, es el compañero Napoleón Becerra García, que es un trabajador municipal de muchos años en la Municipalidad de Lima. Lo acompañan diferentes dirigentes, como el que habla también, y otros dirigentes de todos los sectores laborales, también compañeros que tuvieron mucho que ver en roles de la política peruana, así como también en colegios profesionales, etcétera, etcétera. Lo invitamos a que haga un llamado pues para que los trabajadores participen en este partido político y de alguna manera se pueda cambiar el país. Estamos convocando abiertamente a esa posibilidad, naturalmente con un esquema diferente, que todo lo que se decida y todo lo que se proponga al país tiene que ser discutido democráticamente, y sin de cargos o de candidaturas en un futuro se puede hablar. Estas serán decididas también democráticamente en base a elecciones abiertas,
de toda la militancia que se afila a este partido. Le agradecemos pues al señor Winston Guamán Enríquez, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Estatales, CITE, y lo invitamos pues para que nos pueda acompañar otro día. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes, en cualquier oportunidad. Hora de cambio.